La última marcha donde todos iban de blanco. La cubrí. Y era parecida, porque esta sí tenía causa, fíjate. El viejo López Obrador sí descalificaba estas marchas. De Pirurris, dijo. Cierto. Y eso que esa sí tenía causa, seguridad. He participado en muchas marchas que tienen simbolismo, pero no a partir de la vestimenta propiamente. Yo, sobre todo en mi etapa de estudiante, que nos tocó el Consejo Estudiantil Universitario, el CEU, por ahí del 86, 87, extendido también al 88 con todo el movimiento democrático que se generó, pues hubo marchas temáticas, que la marcha de las antorchas, por supuesto, en referencia a lo del 68, y éramos duros, Gibran, y ese es un tema que yo también te quería preguntar, porque si algo no hay en una marcha es educación, digamos. Claro. O sea, descalifica uno en el grito, insulta, se siente uno protegido y entendiendo las cosas de fondo, ¿eh? No estoy haciendo una lectura acá, superficialita ni nada, pero no hay como una piel muy sensible también de pronto ahora de la izquierda, de que, ay, no puede aparecer una manta que diga, no tienen cerebro porque entonces ya se ofenden y eso. No, porque tiene un trasfondo, en este caso, biologicista. Hernán Gómez entrevistó al autor de esa manta, que creía que no solamente los votantes de López Obrador tienen un cerebro más chico, así fuera metafóricamente, sino que sus propios trabajadores, en tanto habían votado por López Obrador, era porque no entendían, y te lo podía decir él que los conocía, obreros de la construcción. O sea, ahí hay un trasfondo clasista muy evidente. Además, creo que se plantea que la demanda es inverosímil y creo que revela mucho del carácter de esta marcha. Yo no me ofendo, pero decirle al presidente con mayor legitimidad democrática de la historia de este país, renuncia a los 5 meses, quiere decir que no tiene ningún reclamo de fondo. Quiere decir que les incomoda que esté ahí. No ocupes ese lugar, no hagas eso. No estés. Bueno, pero a ver, el presidente mismo celebró al día siguiente, Es el que lunes, tienen que existir las que marchas. hubiera ese tipo de manifestaciones. Y luego corrigió y dijo, ay, no me había enterado, no había reparado en este tipo de expresiones, pero aún así, aceptando que son, ¿no? Que ni al caso, pues qué bueno que salgan y se manifiesten, ¿no? El tema es ese, pues, o sea, que sé que hay muchas cosas de fondo. César Faz, un compañero que seguramente ubicas muy bien y que hace aquí también algunas cosas con nosotros, el domingo en la noche, que le tocó hacer análisis en el Noti de las 10, decía que él sentía que ahí hay un germen de ultraderecha en esto, de ultraderecha. ¿Coincides tú? No sé si de ultraderecha. ¿O fascista? O... Sí, de modos del fascismo. Es decir, de una organización corporativa con una tendencia a la violencia, corporativa en este caso como una corporación de clase, como se asume, con tendencia a la violencia, que además no acepta la existencia del otro. Es un problema de negar la existencia del otro como un interlocutor legítimo. Pero no es un riesgo extraordinario, es un riesgo que hay en todo proceso de cambio. Gramsci decía que cada vez que surge el fascismo es porque hubo una oportunidad desperdiciada de hacer la revolución. Y sí es cierto, son momentos de crisis social donde las identidades políticas se disuelven, los referentes típicos dejan de explicar la realidad, entonces se buscan referentes nuevos. Los que articulan a veces son los referentes incluyentes, un discurso que reclame en este caso una democracia verdadera, como el discurso de López Obrador. Pero si ese no funciona, está la tentación del otro discurso, que no sea por una democracia verdadera, sino que sea, ¿ya vieron? La democracia no sirve, porque gobiernan estos y gobiernan mal, y entonces el pueblo no sabe y hay que buscar a los expertos. Se exacerba esa vena antidemocrática. Sí hay eso en esa marcha, pero no hay que asustarse. Yo decía en mi artículo de lunes que en el cardenismo también pasó eso. El PAN, Gómez Morín, que tiene toda esta fama de demócrata, era un admirador de la Falange y de Primo de Rivera en el momento de fundar el PAN. Hubo este momento. Quisieron salir a la calle a hacer acción en el mismo sentido que los fascismos o los protofascismos europeos. Hubo confrontaciones físicas,
Pero un gobierno exitoso conjuró el riesgo de que esta opción triunfara, hizo que la crítica se elaborara más y se desarrolló una derecha mucho más democrática que en otros sitios de América Latina. Entonces, el punto clave es que el gobierno no falle y tiene la gran responsabilidad de cumplir las cosas que ha prometido, porque si no, nos enfrentamos ante la opción de que eso crezca. Mira, un gobierno como el que se está construyendo, con este proyecto, que yo lo veo claro como creo que lo ves tú, aunque hay otros que no lo quieren ver así, pero no necesita también esa oposición, no necesita que se le marque un poco el paso, que se le presione también. Claro que se necesita que se le presione, que se le marque el paso, que se le dé debate. Pero decir nacos, decir tienen el cerebro chiquito, decir o salir con un López Obrador colgado de una cuerda simulando ahorcamiento, todas esas cosas no son oposición, son otra cosa. ¿Qué más quisiera que la marcha tuviera un reclamo fuerte en materia de política pública? Pero ¿cómo enfrentar desde una posición como la tuya, tan sólida, tan clara, de apoyo a un nuevo régimen, cómo enfrentar este tipo de manifestaciones? ¿Con humor, con preocupación, con enojo? Yo creo que hay que hacer una crítica seria. También... O sea, con seriedad. Sí, hay que hacer una crítica muy seria, porque esos discursos no pueden combatirse proscribiéndoselos, ¿no? O atacándolos de la misma manera. Hay que hacer la crítica, hay que hacerla fuerte y de manera seria, porque hay discursos que se esconden detrás de lo que dicen, que no solamente no son bonitos, sino que no son aceptables en democracia. Bueno, ahí dejémosla por lo pronto con esta una de dos, ¿te parece? Perfecto.